Kay pachachaypi kusillami ñakutin tukuylla kay bajo un mismo sol rikuchita katin masikunawan pakta kasayaspa chayamupani. Tukuyllarata alishamuskakapaychi kay kikinkunapa musuq rikuchikunaman nispa kallaripanchi. Otavalo vive ya sus fiestas del amor, una fiesta de origen quichua del sector de Montserrat. A mediados del siglo pasado, jóvenes mestizos preocupados por encontrar para Otavalo un fin turístico, la adaptaron y la llevaron al centro urbano. En un inicio, las comunidades quichuas del cantón no reconocían la fiesta, por lo tanto no participaban. Entonces, las autoridades municipales, con ordenanza municipal, obligaban a las comunidades a salir representando sus manifestaciones culturales como atractivos folclóricos para los turistas. Sí, así empezó la popular Fiesta del Amor, la fiesta más alegre en la ciudad más amable del país. Desde Puerto Lago les damos la bienvenida a su programa Bajo un mismo sol. Enseguida les comparto lo que les hemos preparado para hoy. Un reportaje sobre el baño y la curación del mal viento en el pueblo Salasaca. Un reportaje del Centro Turístico Sayari y su segmento de enseñanza del idioma quichua Mushugmuyo. Pónganse cómodos que ya empezamos. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. La preparación del baño y la curación del mal viento son prácticas ancestrales que permiten alcanzar el restablecimiento de la salud y el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu de las personas. A través de este reportaje conoceremos cómo los salasacas mantienen sus conocimientos y prácticas medicinales transmitidas por generaciones. Como en las historias que contaban los abuelos. En las montañas que rodean el pueblo Salasaca se escucha el sonido potente del cacho de toro, imponiendo su existencia en el presente. Kishameche kaimoy kay bichapagun jintigona armongo. Esta vez se llama a los jóvenes con intenciones de conquistar una pareja. Las jóvenes mujeres, sin percatarse de la presencia de sus pretendientes, realizan sus labores de cortar y recoger hierba para los animales. También cortar hojas de penco para bañarse. Las jóvenes salasacas, con delicadeza, preparan las plantas que usarán en el baño. Estas plantas les brindarán fortaleza, suavidad, brillo y salud a sus largos y hermosos cabellos negros. Lista la preparación, se van a la vertiente donde se bañarán.
Pronto dejan de estar solas. Los galanes aparecen y entre bromas y jugueteos, ellos intentarán conquistar a una de ellas. Tarde, iba ranguito solteragona. Ñuka sharmi pudine. Armon callarego, Ñuka sharmi shayani nuye. Caila acostumbrado, Makin garus nigit ñuka mancha lomo da hakichi. Ñuka armi shayani mi kaybe. Tarde, mamawana, imarangechi. Arman chicho, nachichiren. Nachu, yukas armi bukan lado admanya chpabu rabaichiri, mama Juana. Mama Rosa, nachu lado admanya chibukangechi. Mama, Kuya ya kushkandilin shore wacho. arma chayta shachi mancha yakwada. Ya washkan. Yukam shim arma chichirin lado admanya chire. Paria mo poreng ne kisham rekong. Mama Rosario me sum aguarmi to ñuka chay paita ñuka monan. Kangunam yachkan chipachin armong shamnat. El baño también es realizado para liberar el cuerpo de malas energías que nos debilitan y nos enferman. Una buena combinación de plantas y el agua de la vertiente otorgan nueva energía y vitalidad para quien la necesite. Ñaña kay ñuki rat to kay wa khichi shanya. Ñaña hijo. Mai ima to. Ñaña kay yukshi ayakuna yukshi chikayman. Kay wa wada sanu yachim kay wa waña kay kunungani kay bisakiri kay ungi kuna kay. Kay bi me armachinanki. Kay bichar machina. Kay bi ajin kay bi nyagwa kay tagona. Mastiga kay bi armachin bi shamuk kanchina kay yaku ajin nya kay bi nya hoki kay bi nya uchi wawa da pokut. Nyuki nya kay chay shitu. Nya kuna kay wa armachin mama roda. Nya. Yaku kay kuija yaku kay armachini manchi siki mara patokumende. Kay gamachi armachikos ajinin chinis kay armachigo nenrik. Konung daganya ama ungungi sik tukshkangni. En la actualidad, estas costumbres tan solo se van quedando como relatos que los ancianos cuentan. La mayoría de jóvenes, atraídos por un estilo de vida moderno, ya no dan más cabida para que estos rituales se realicen como antes. Rituales que pocas veces realizan los ancianos del pueblo como una muestra de los valiosos saberes que en Salasaca existieron, pero que algunos jóvenes empiezan a valorar y revitalizar.
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Imanaya, bienvenidos a Mushukmuyu. Mikunakuna, los alimentos. Hoy vamos a aprender los nombres de varios alimentos en quichua. Cachi, sal, haku, harina, puruto, frijol, aicha, carne, maquincho, queso, mishki haku, azúcar, tanda, pan, yakuira, aceite, yaku, agua, ñuño, leche, chuchi aicha, pollo, chalwa, pescado, papa, papa, palta, aguacate, sara. maíz. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. El Centro Turístico Shayari es otro innovador proyecto de los pueblos originarios de la Amazonía, que tiene fines turísticos y culturales. Lo manejan 8 familias quichuas desde el 2000, aportando a su desarrollo, pero con identidad. A través de este reportaje, conozcamos un poco de este importante centro turístico que está a disposición del turismo local e internacional. Mi nombre es Armando Vargas y soy nacionalidad quichua y provincia de Sucumbíos, Cantón Cascales. De Cantón Cascales, al sur del Cantón Cascales se ubica esta comunidad, Centro Turístico Comunitario Shayari. Esta comunidad a muchas gentes ha recibido, como tanto internacionales, nacionales, han venido a esta comunidad. Este centro se inició más o menos del año 2000 hasta ahora que somos 2014, ha venido funcionando. Este centro tiene 400 hectáreas. Ahorita estamos aquí, esta es el cabaña que es el Centro Turístico Comunitario Shayari que ofrece. Esta habitación que miras aquí es grande, tiene capacidad de 20 camas generales. Aquí la sala ha servido para reuniones, cualquier evento, lo que necesitan las instituciones también han realizado. Hay hamacas para que descanse un turista que esté bien cómodo como en su casa. Y más allá tenemos las habitaciones que son privadas, que también tenemos para lo que puede venir unas parejas con su familia, una sola habitación, ya no es necesario estar bajando. A veces ahí vienen turistas que no tienen miedo a bajar porque hay serpientes, algunos animalitos, y los que no conocen, por eso hemos tenido ahí todo. Es tranquilo, igual aquí pueden respirar tranquilamente, es aire puro, sin contaminación, el ambiente es sano.
¿Alguien les ayudó con el diseño de la casa? Sí, aquí le ayudó un arquitecto pagamos con la plata de la ONG, con eso contratamos un arquitecto, ayudó a diseñar. Dicen, la comunidad misma se encargó a hacer todo esto. La comunidad misma puso mano de obra de contraparte de la comunidad. Solo en base de minga hemos trabajado. También tenemos con luz solar. Luz solar es emergencia, a veces cuando se va la luz. Estamos empezando con talleres o así, sí tenemos también eso. También energía, cuando a veces cae un palo por redes públicas o por el luz, cuando hay, prendemos la energía solar. Cuando viene un grupo de turistas o a cualquier institución y las mujeres vienen a cocinar, ya tienen listos todos los materiales que ellas necesitan aquí. Y también los varones que están libres también vienen a ayudar a preparar. Y los materiales que miran aquí como ollas, platos, lo que tenemos es también apoyado el gobierno provincial un poco. Y con ese, también lo que nosotros tenemos un grupo que ha ingresado con ese fondo y hemos comprado, ir mejorando lo que mira la baldosa, lo que mira hacer amigos un poco todavía, pero faltado hay que arreglar bastante. Eso hemos pedido pero a autoridades del gobierno municipal, pero no hemos logrado eso. Aquí tenemos guardados los vasos, igual bien tapaditos para que no estén entrando cualquier animalito como cucaracha o cualquier insecto que entre, tenemos tapado. Igual tenemos aquí tapado los platos, igual aquí todo lo que necesita para la cocina, para poder servir a la gente, cliente que llega, lo que pide, tenemos aquí listo, guardadito, bien guardado. Aquí tenemos 6 ajinos, más antes teníamos total casi 30 ajinos y estos ajinos a veces estas mallas son delgados, no resisten, han escapado. Hemos dejado como liberados para que ellos reproduzcan libremente. Y igual nuestra idea es que tener un cerramiento de 4 hectáreas para reproducir. Y aquí, pero igual están reproduciendo, ya tienen 4 crías. Aquí tenemos, este es cautiverio de boa, tenemos 2 clases de boa y casi 3 clases, pero son diferentes. Aquí está una pequeña, grande, y la gente que no ha conocido viene a conocer, por eso tenemos aquí. Todavía son pequeñas, tienen hasta 4, 5, 6, 10 metros llegan esto, pero hasta ahora nosotros tenemos 4 metros. Aquí tenemos unos peces pequeñitos, son peces para... Estos peces a veces un turista quiere pescar o quiere conocer y dejamos pescar. A veces no conocen y ellos conocen pescando. Igual se hacen manillas, y sirve para varones o mujeres o para niños, pueden amarrar. Igual hacen arete. Para Karina. Arete, también hacen... Estas pepas pueden conseguir aquí mismo, hay bastante, únicamente hay que pasar lija. Las instituciones que apoyaron a este centro vinieron los ONGs, parte también tenemos apoyo del gobierno provincial, como gobierno local, como municipal no han apoyado mucho, pero así diciendo no han tenido muchos intereses, pero así nosotros hemos estado ahí trabajando con ellos. También vino Ecuador Estratégico, también hemos llegado allá porque faltaba de medio de comunicación, aquí no había. Aquí total nosotros tenemos 12 familias.
De 12 familias participan 8 familias constantemente. Cuando viene un grupo de 40, a veces vienen grupos de 30, a esas familias cogimos para la cocina, para mantenimiento de camas, baños, todo eso pagamos. Igual lo que sale, unas partes ponemos un fondo y otra parte lo que pagamos diario a la gente, como en que están en la cocina, como están habitaciones, mantenimiento de baño, lo que hacen, guía, les pagamos a esas personas. Como somos pocas personas, trabajamos todos iguales y se le paga el diario. La gente empezaron a vender madera, también caza y pesca, la gente empezaron ya terminaba el animalito que tenemos nosotros aquí, como danta, huatusa, mono y guanta, que también tenemos ahí en su reproducción. Y los niños que salían, niños que venían a esta comunidad ya no conocían y iban perdiendo todo eso. Aquí tenemos un líder que también se pensaba al futuro, como los jóvenes nosotros, ¿dónde vamos a quedar? Que solamente vamos a vivir explotando animales o madera. Él ha dicho, ¿por qué no formamos aquí un centro de turismo comunitario? Mucha gente de primera iniciativa dijeron, está bien, formemos. Formamos trabajar con nuestro esfuerzo, con apoyo de nadie, trabajamos primeramente con las maderas que existen aquí, en local, con maderas redondas. Cortamos todo, pambiles, hojas, todo, y empezamos a hacer. Formando eso, y desde que ya formamos en el Centro Turístico Comunitario, la gente ya no empezaban a cazar, ni pescar, ni destruir madera, ni vender madera. De ese inicio ya paralizó todo. La comunidad, firmamos un acta, toda la comunidad de acuerdo, con ese acuerdo y ya empezamos a trabajar. Y hasta ahora muchas autoridades que han llegado han felicitado a nosotros, han agradecido, han dicho que han venido con apoyar con capacitaciones, cómo reciclar basura, cómo reciclar todo clases de basura, inorgánicas, orgánicas, hasta los niños ya saben, hasta madres de la casa ya saben dónde botar basura, plástico, que no son, eso ha servido muchísimo este turismo comunitario. Bueno, hago cordial invitación a las gentes que conocen al Centro Turístico Comunitario Xayari. Está ubicado en Cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. Este centro tiene artesanías, alimentación y danza, la cultura quichua, lo que aquí en la comunidad. Y pueden visitar por teléfono también, tenemos 006 39 19 39 9. Por medio de correo también de la página, también es el Centro Turístico Comunitario Xayari.com.
esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos como siempre a todos ustedes por habernos permitido estar en sus hogares. Sinami kay pachakukunakama, kikimba kay bajo un mismo sol rikuchuan chayamupaskanchi, ñukanchiwan kutinlla paktakaskamanta ninanda yupaychaspa sakipanchi. Samu punchakama mashikuna.